Escondido en el tranquilo rincón noroeste del Parque Nacional Yosemite está el Valle Secreto de Hetch Hetchy, un tesoro que vale la pena visitar en todas las estaciones. Con sus imponentes cataratas y espectaculares cúpulas, muchos han comparado la grandeza de Hetch Hetchy con el más conocido valle de Yosemite. En este video voy a compartirles toda la información para visitar este lugar mágico. Así luce Hetch Hetchy Valley si usted lo visita en la actualidad. Sin embargo, ¿sabía usted que este valle en el pasado lucía de esta manera? Hace aproximadamente 101 años, Hetch Hetchy Valley era muy similar a Yosemite Valley. De hecho, John Muir lo describió como un gran jardín paisajístico, como uno de los templos de montaña más raros y preciosos de la naturaleza. Para Muir, las rocas de sus paredes resplandecían de vida, al igual que en Yosemite. Sin embargo, en 1906, un terremoto y un incendio devastaron la ciudad de San Francisco, añadiendo urgencia por un suministro de agua adecuado. El Congreso aprobó la Ley Racker en 1913, autorizando la construcción de una presa en el valle de Hetch Hetchy, así como una segunda presa en el lago Eleanor. La primera fase de construcción de la presa O'Shaughnessy se completó en 1923 y la fase final se terminó en 1938, elevando la altura de la presa a 430 pies. Desde entonces, Hetch Hetchy Valley luce así. Aquí se ve cómo era el valle antes de que lo inundaran en 1923, con las cascadas. Bueno, para John Muir, este lugar era tan lindo o más lindo que Yosemite Valley. Y es verdad que se ve bonito. A diferencia de las otras partes de Yosemite National Park, en Hetch Hetchy no hace falta una reservación de entrada y la carretera está abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los RV no están permitidos y tampoco las mascotas. En caso dado de que usted quiera acampar, debe registrarse en la entrada principal. Así luce el parqueo de Hetch Hetchy. Miren cuántos carros. Solamente 2. Muchos llaman a Hetch Hetchy el Valle Secreto o el Valle Olvidado. Y no es porque no esté en los mapas o algo así, sino que menos del 1% de las personas que visitan Yosemite National Park vienen a Hetch Hetchy. Algo realmente increíble teniendo en cuenta la belleza de este valle. Lo primero que les recomiendo hacer una vez que parquee su carro a un costado de la presa O'Shaughnessy es caminar por la presa y disfrutar las increíbles vistas, sobre todo hacia el este. A lo largo de esta corta caminata sobre la presa O'Shaughnessy vamos a ver algunas señales con información muy interesante del valle, así como la historia de la construcción de la presa. Al final se puede ver el túnel, que nos va a llevar a nuestra aventura número 5 aquí en Yosemite National Park.
y que es una de las cosas que más les recomiendo hacer si usted visita Hetch Hetchy Valley, que es el sendero hasta Wapama Falls. Ahí tenemos a Colana Rock, Hetch Hetchy Dome, Wapama Falls, Hetch Hetchy Reservoir y Tulala Falls. No sé si se pronuncia así, Tulala Falls. Y así comienza nuestra aventura hacia Wapama Falls. Hay algunas partes que están inundadas, entonces lo que hay que hacer es caminar por encima de estas rocas para no mojarse los pies. Y bueno, ya atravesamos el túnel. Ya estamos del lado allá del Hetch Hetchy Valley. La vista más bonita debe ser aquí. El hike hasta Wapama Falls es de 4.7 millas round trip, con una elevación de 1108 pies. Toma aproximadamente 2 horas y media en completarse, dependiendo, claro, como siempre digo, de su velocidad, forma física y las pausas que haga para tomar fotos y videos. En mi opinión, es un sendero de dificultad moderada. Aquí usted puede llegar a varios lugares. Till Valley 7.9, bueno, Pleasant Valley 17.1, Glen Aulin 39.1 y también podemos llegar a Yosemite Valley, son 47.5, casi nada. Ranchería a 6 millas y Wapama a 1.6. Tulala Falls. Esto es Tulala Falls. Ya casi estamos llegando. Mira la cascada ahí.
Quizás algún día podamos estar caminando por ahí. Quitamos esa agua, volvemos al valle a su forma original y podamos estar caminando o andar en nuestro carro alrededor de estos picos tan espectaculares. Ya nos pusimos la capa para atravesar. Ya nos pusimos la capa para atravesar Guapama Falls. Aquí está Guapama Falls. Impresionante. El final del sendero. Bueno, ¿qué te pareció Guapama Falls? Guapama Falls es súper linda, tiene un salto bien alto, pero lo más impresionante es la fuerza con que cae el agua. Es la cascada con más fuerza en caída del agua que he visto. Ok, y teniendo en cuenta todas las cascadas que hemos hecho aquí en Yosemite National Park, hicimos Nevada, Bernal, Bridal Veil, Lower Yosemite Falls, ¿cuál sería tu orden ahí? Te lo voy a decir, te voy a decir los tres primeros lugares. El tercer lugar sería esta. Ok, Guapama Falls, tercer lugar. Sí, segundo lugar, Lower Yosemite Falls. Y el primer lugar, Bernal Falls. Esa Ok. para mí es una cascada perfecta. Tiene la altura, tiene una caída preciosa, pero no es tan fuerte y se puede ver como una cortina así de la cascada bien cayendo. Bueno, para mí en tercer lugar estaría Bernal Falls. No, en tercer lugar Nevada Falls. En segundo lugar Bernal Falls. Y en primer lugar Guapama Falls, porque es muy potente.
me impresionó mucho. Además que es la cascada que más cerca puedes tener. La tienes literalmente frente a ti. Entonces, para concluir, las dos mejores, Guapama Falls, esta y Bernal Falls. Ajá. Bueno, ¿cómo consideras el sendero? ¿Lo consideras difícil, fácil, moderado? Moderado. Moderado. Es moderado. Yo considero que es moderado, casi fácil. No lo pongo fácil porque hay algunas partes donde hay mucha piedra y tiene un poquito de elevación, pero es moderado, casi fácil. Pero la persona que sea como yo, que no soporte el sol, vaya, prácticamente diría que de moderado a heavy. No, es moderado, casi easy. Se ponen una gorrita, un sombrerito, una gafa de sol y ya está. A disfrutar el sendero y sobre todo el final, Guapama Falls. Hemos llegado al final de nuestra aventura número 5 aquí en Yosemite National Park. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. De esta manera, juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.